¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra sesión síncrona de semana número 3. Ya tenemos por aquí a María de la Luz, a Miguel, a Guadalupe, Estela, Laura, pues bienvenidos sean. Bueno, como saben, pues estamos ya llegando a lo que es nuestra unidad número 3. Y bueno, en nuestro orden del día, pues ya se los había dado a conocer dentro de nuestra invitación. La primera, pues era referente a hacer la bienvenida, posteriormente a hacer la presentación ya de nuestra unidad. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación grupal también de desempeño de todos ustedes, generalizando. Posteriormente analizaremos ya el contenido temático de lo que sería nuestra unidad, desarrollando pues de manera breve los contenidos y posteriormente pasaríamos al foro aprendiendo las actividades integradoras que me parecen muy interesantes en esta ocasión. Bueno, voy a dejar de presentar aquí mientras. Primeramente, vamos a hacer una breve retroalimentación de lo que hemos visto en la semana pasada. A ver, les voy a compartir mi pantalla y voy a pasarme primero a las tareas de la semana a las tareas eh, de la semana pasada. Teníamos la tarea número 3 y la tarea número 4, ¿no? Bueno, en la primera tarea, que fue de la independencia a la República restaurada, pues les pedía que hiciéramos que primero identificáramos lo que eran los factores nacionales e internacionales que propiciaron nuestra independencia. Me parece que la mayoría contestó de forma correcta a estos aspectos. Solo hubo algunos que en poquitos casos solamente me enlistaron, pero recuerden que hay que leer perfectamente lo que se nos pide, que es el hecho de describir, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una tarea, siempre analicen esas palabras clave. Describir es dar a conocer cualidades, ¿no? Reflexionar, bueno, dar mi punto de vista sobre algo. Identificar la idea principal, bueno, solamente ser resumido. Y cuando en esta parte de lo que son las ciencias sociales y las humanidades, pues regularmente llenamos tablas, ¿no? Acontecimientos, ideologías, etcétera. Entonces, es ahí donde nosotros nada más tenemos que colocar ideas principales. Regularmente en tablas, cuando rellenamos tablas, solamente es ser lo más breve posible. No nos pide mayor explicación. Ya cuando a nosotros nos pide descripción, bueno, entonces sí, ya es cuando tenemos que dar un poco de lo que comprendimos, ¿sí? Después les pedía la actividad número 3, que realizaran una línea del tiempo en cuestión de sucesos. Creo que la mayoría no tuvo problema ahí. Poquitas fueron las personas que estuvieron, que colocaron solamente las líneas que tenía la plantilla, pero yo creo que la mayoría ya pudo completarlas de forma satisfactoria, ¿sí? En cuanto a las ideologías de los movimientos sociales, me parece que también fue correcto. Y ya nada más en cuanto a los mapas mentales, pues recuerden que sí, siempre debe de haber una jerarquía de ideas y debemos en un mapa mental, pues colocar un poco de texto también y aparte colocar imágenes. Sí, hubo algunos que nada más me colocaron texto, hubo algunos que nada más con puras imágenes, otros incluso pues nada más tomaron una imagen de internet, la pegaron, pero pues realmente no se ajusta a lo que pide la rúbrica, ¿sí? En la segunda tarea, en la número 4, que fue del porfiriato a la revolución, aquí lo primero era identificar los elementos positivos y negativos, ¿no? Los elementos de modernización y de desigualdad. La mayoría los identificó de forma correcta. Creo que entre los más comunes fue el auge de los medios económicos, de diversas áreas económicas, la ampliación de los ferrocarriles, el desarrollo de la educación a nivel superior, y con lo cual contrasta con
la población que vivía en extrema pobreza. Creo que estos fueron los elementos que más destacaron. Posteriormente teníamos las características que se les pedía que cuál era la finalidad de la revolución, ¿sí? En cuanto a la Constitución de 1917. Creo que en lo que son las preguntas sí les está costando un poco de trabajo. Si no de las tareas que revisé, yo creo que en un 50% creo que les faltan argumentos. Muchos me están dando a conocer bastantes acontecimientos históricos, pero no están llegando a la idea central. Recuerden que lo que pretendía la revolución, pues simplemente era el que se reconocieran los derechos humanos o en ese momento se les llama derechos y justicia social, ¿sí? Cuestión que no se tenía. En cuanto a la influencia de la Constitución de 1917 en la consolidación de en la consolidación de nuestra nación, pues yo creo que aquí también faltó un poco más de análisis respecto a elementos primordiales como lo son el hablar acerca de la democracia, el hablar acerca de la división de poderes, de nuestros niveles de gobierno al nivel federal, estatal, municipal, y recordemos que nuestro sistema, pues aparte de ser democrático, pues es republicano, federal y es también popular, ¿sí? Bueno, creo que hasta aquí queda nuestra retroalimentación grupal. Recuerden siempre leer a detalle las indicaciones para obtener una calificación de excelencia. No sé si quieran comentar algo al respecto. Algo que quieran, bueno, creo que ya se conectó por aquí Cintia, también tenemos ¿a quién más? Estela, sí, pues bienvenidas. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Nadie? No, profe, Bueno, todo bien. ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a pasar a otra, bueno, nuevamente a nuestras diapositivas, en donde ya vamos a entrar a nuestro contenido temático de la semana. ¿Me indican de favor si ya se ven? Sí, profe, sí se ve. Ok, muy bien, muchas gracias. Creo que se dejaron de compartir. Creo que ya está. A ver. Bueno, estamos entonces en la unidad número 3, que se denomina del cardenismo al México actual. Bueno, nuestro propósito dice analizar el desarrollo del México actual a través de sus instituciones, estructuras, aspiraciones ideológicas, políticas, económicas, sociales de distintos grupos para explicar y proponer soluciones a los desafíos actuales. Bueno, ya estamos en una época en donde ya tenemos un sistema de gobierno, ya tenemos ya tenemos un sistema de tipo democrático, ya se tiene una consolidación en cuanto a los derechos y también ya en cuanto al sistema de elección de partidos políticos y presidentes. Es por ello que ya estamos viendo a diversos periodos presidenciales. Aquí sabemos que cada gobierno pues trae sus propias ideas, trae sus propios proyectos para emprender, que en algunos casos fueron buenos, en algunos casos no fueron buenos. Entonces, he aquí donde nosotros vamos a estar analizando todos aquellos retos a los que se ha enfrentado nuestra nación y también a los que se enfrenta actualmente, ¿no? Entonces, he aquí que vamos a analizar los aspectos políticos, económicos y sociales, tomando en cuenta también, pues, que nuestra sociedad se ha construido a través de distintos movimientos sociales. El movimiento de independencia, pues, fue un movimiento social al tener una ideología, el estar sumando personas para que participaran dentro de este proyecto e inclusive también la revolución, ¿no?
Entonces, el contenido programático de esta semana pues es hablar acerca del cardenismo, las características y consecuencias del corporativismo y de la reforma agraria, la explotación petrolera, el México de la posguerra, la creación del PRM, el PRI, el proceso de industrialización y las consecuencias de la sustitución de importaciones, la creación del PRM y los impactos de modernización entre 1950 y 1980, la crisis del partido único y creación de la democracia, los movimientos sociales del 68, el terremoto del 1985, la formación de la oposición electoral de 1988, el levantamiento del ZLN en Chiapas. A ver, permítame un segundito, creo que hay alguien en sala de espera. Ok. Bueno, tenemos también el México frente a la globalización con la liberación económica, los organismos internacionales en la economía nacional, la transición democrática, la creación de la identificación oficial y también tenemos los desafíos actuales del país, ¿sí? Bueno, solamente vamos a desarrollar los que considero que son como que los más destacados, porque pues si se dan cuenta, los temas pues son bastantes y son demasiado amplios. Bueno, entonces, en esta diapositiva que les estoy mostrando, ya podemos ver nosotros los primeros años de nuestro México post-revolucionario. A partir de que ya tenemos una constitución, ya tenemos el reconocimiento de las garantías individuales y ya viene una época de los periodos presidenciales, ¿sí? Entonces tenemos primeramente a Álvaro Obregón de 1920 a 1924 con la creación de la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente tenemos a Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928. Tenemos que él dio continuidad a la modernización de las vías ferroviarias, dio también mayor realce a lo que fue la educación laica, gratuita y obligatoria, y también se empiezan a hacer ya carreteras mucho más modernas a nivel nacional. También hay un periodo que se le denominó el Maximato, que va de 1928 a 1934, donde nosotros vemos que Plutarco Elías Calles, al tener gran poder o gran influencia, pues se dice que él ya es el que pone, en este caso, a los presidentes que siguieron, que fue Portes Gil, que fue Pascual Ortiz Rubio y que fue Abelardo L. Rodríguez, ¿sí? Con ellos, pues, tuvimos avances importantes como la fundación del PNR, Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente se transformó en PRM y posteriormente en PRI. Con Pascual Ortiz Rubio, pues vimos el surgimiento de la ley del crédito agrícola. También a raíz de él, también se da, tenemos a la ley complementaria del artículo 123, que es la Ley Federal del Trabajo y también el surgimiento del Código Penal, ¿sí? Con Abelardo L. Rodríguez tenemos el desarrollo de la industria en el comercio, se establece ya como tal el salario mínimo y se trazan las principales carreteras entre ciudades comerciales, que saben que pues el principal medio de comunicación anteriormente pues era vía terrestre, ¿sí? Tenemos también el periodo del cardenismo, que Cárdenas pues fue uno de los presidentes que le dio como bastante atención a lo que fue la educación, también a lo que fueron los campesinos, pero yo creo que el elemento más sobresaliente de fue la explotación a los, la expropiación petrolera. Cuando vimos a la etapa del porfiriato, vimos también que pues Porfirio Díaz le dio bastante poder a los extranjeros al venir a colocar sus empresas en nuestro país. Esto le dio mucho auge, pero también los extranjeros vieron la oportunidad que podían explotar los recursos de nuestro país. Pero fue hasta este momento, con Lázaro Cárdenas, donde México comienza a ser totalmente independiente en cuestión de los recursos energéticos. Aquí en esta diapositiva, espero no ir muy rápido porque todavía nos faltan las actividades.
En esta diapositiva vemos la transformación de lo que fue el Partido Nacional Revolucionario, que fue pues uno de los partidos que, más antiguos. Después de el partido de la Revolución Mexicana, pues surgió lo que es el PAN, el Partido Acción Nacional, pero se considera que es el partido más antiguo, el Partido Acción Nacional, porque no ha tenido ningún cambio en cuestión de su nombre y de sus ideales. Sin embargo, el partido, el PRI sí lo ha hecho. Posteriormente del surgimiento del PAN, el PNR vuelve a transformarse y se cambia al Partido Revolucionario Mexicano, que posteriormente se transformó en el Partido Revolucionario Institucional, que una de sus ideologías pues es sumar a gran cantidad de masas. No es un partido clasista en donde, y lo que pretende pues es que todos los sectores de la población tienen cabida dentro de sus filas, ¿sí? Y actualmente pues es el que aún seguimos manteniendo. Ya no como primer fuerza dentro del gobierno, pero sí aún existe. Ya saben ustedes que cuando un partido político no tiene una cantidad de votos suficiente, pues puede perder su registro, ¿sí? Bueno, ya habíamos hablado acerca de los movimientos sociales en la semana pasada, pero ahorita vamos a ver algunos más. Podemos ver nosotros que los movimientos sociales pues son reclamos principalmente que la sociedad tiene respecto al gobierno, ¿no? Nosotros vemos que hay movimientos por las gentes por las personas desaparecidas, porque las mujeres buscan por el reconocimiento de derechos por su cuerpo, que se busca la equidad de género, las personas luchan por mejores condiciones de trabajo, la gente se moviliza porque por la inseguridad, etcétera. Entonces, he ahí que en el año del 68, durante el gobierno de Díaz Ordaz, pues se genera este movimiento que fue principalmente por la falta de libertad de expresión. A este movimiento no solamente se suman estudiantes, sino también se les suman grupos de amas de casa, se les suman obreros, pero aquí la situación pues cambia drásticamente cuando es el mismo presidente quien manda a emboscar a los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde el ejército pues acribilla a la población manifestante. Y es ahí donde nosotros podemos ver una violación a lo que son los derechos de los humanos como tal, acerca de que nosotros como personas tenemos esa libertad de poder manifestarnos, de poder externar nuestras ideas, y esta situación no se realizaba de una manera, en ese momento estaba de una manera violenta. Sin embargo, fue el presidente que con ese autoritarismo que tuvo para poder hacer uso del ejército. ¿No? Ahí podemos ver nosotros unos signos de lo que sería una dictadura. Bueno, ahora tenemos otro movimiento, y no precisamente causado por lo que serían los seres humanos, pero sí fue el terremoto de 1985. Esto pues generó gran movilización. ¿Por qué fue un movimiento social? Pues porque toda la gente se unió, ¿no? Se unió para remover escombros, para dar atención médica, para brindar asistencia alimenticia a las personas, para crear albergues. Y esto no nada más se dio a nivel internacional, también grupos de rescate de otros países vinieron a nuestro país con la finalidad pues de participar de manera solidaria, ¿sí? Entonces, aquí en este movimiento vemos que no fue como tal un reclamo, sino fue algo positivo. Se manifestó la unión de la ciudadanía para favorecer a las personas que habían caído en desgracia, ¿no? Y también se unieron a nivel internacional algunos países para dar algunos beneficios a nuestra nación que había sucumbido ante esta situación. Y nosotros nuevamente lo pudimos repetir en el mismo día muchos años después, y seguimos viendo que la población mexicana, cuando se presentan este tipo de desastres, pues suele ser bastante unida, ¿sí? Bueno,
Luego tenemos una situación que se presenta en el año de 1988, que fue un elemento en el que la gente se quedó con la duda, ¿no? De quién fue el que realmente ganó esta elección presidencial. Algunos dicen que el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas fue el que se llevó la presidencia de la República, pero dicen aquí que hubo fraude, un fraude que fue generado porque no había como tal un sistema electoral lo suficientemente eficiente. No teníamos como tal un IFE para poder llevar una elección lo más transparente posible. Entonces, es ahí donde nosotros podemos ver también que aquí en nuestro país era necesario el surgimiento de una institución encargada de velar por la democracia de nuestra nación. Y aquí nosotros podemos ver el surgimiento del IFE. Y también para esas controversias o para esas violaciones a las garantías de los ciudadanos o los derechos político-electorales de los ciudadanos, también se crea el Tribunal Federal. También tenemos en cada estado de la República nuestros propios institutos electorales. El INE tiene sus oficinas centrales en la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México es la Ciudad de México. Entonces podemos ver que también tiene sus propios institutos. El Instituto Electoral del Estado de México, también tenemos nuestro propio Tribunal Electoral del Estado de México, todo va siendo de acuerdo a donde se presente o en qué elección sea, ya sea el problema que se quiera resolver, si es un problema de una elección federal o si es un problema de una elección de algún estado de la República. ¿Sí? Entonces, precisamente para ello se crea el INE, para dar mayor transparencia a lo que son las elecciones y no volvamos a estar en una situación como en el año de 1988, aunque sabemos que a pesar de que existe el INE o el IFE, que fue en su momento, pues también en algunas otras elecciones, pues siempre se dudó de esa veracidad. ¿Sí? Bueno, entonces aquí nosotros vemos que el INE pues, surge a partir de 1990, también el TRIFE, que es el Tribunal Federal. En el año de 1991 se tienen elecciones con un padrón electoral. El padrón electoral pues es el registro o es el libro que contiene todos los datos de las personas que tienen una credencial. Y esos datos se van dividiendo pues de una forma bastante estructurada, ¿no? Primero federal, todos los ciudadanos que mayores de 18 años que tienen capacidad para votar. Esos ciudadanos están divididos por estados y esos estados se dividen por municipios de tal manera que a través del INE nosotros tenemos una identificación bastante perfecta para poder votar de una manera muy, muy controlada. ¿Sí? Entonces, en el año de 1992 fue cuando se emitió la credencial con fotografía por primera vez en nuestro país. Y ese elemento pues es muy importante porque a raíz de ese momento tenemos una mayor democracia. No podemos decir que es una democracia totalmente absoluta, pues porque hay demasiada gente que se abstiene de votar, ¿no? En una elección de manera ordinaria, pues vota entre un 50-55% de la población y la demás pues nunca fue a votar. Que como tal es un derecho y una obligación, pero es imperfecta esa ley porque no tiene ninguna sanción, ¿sí? Entonces, no podemos hablar tampoco que tenemos una democracia perfecta porque falta que todos los demás ciudadanos pues acudan a elegir al candidato de su preferencia, ¿sí? En nuestro país pues hemos tenido diversos movimientos, ya habíamos hablado del revolucionario y del movimiento también de independencia, pero tenemos uno que hasta la fecha continúa, que surgió en el año de 1994. Ya anteriormente había un antecedente, pero es en el 94 con el gobierno de Carlos, al término de Carlos Salinas de Gortari, de su mandato, cuando empieza a tener más auge. Este gobierno, pues, este movimiento, pues lo que buscaba era, pues, tener
mayor derechos, mayores privilegios respecto a los pueblos indígenas, pero también en algunos momentos se pensó que este movimiento era para que Chiapas como tal, pues se pudiera como que independizar o ganar cierta autonomía respecto a nuestro país. Entonces, a la fecha este movimiento sigue, no se ha resuelto y inclusive este grupo de personas encapuchadas a cargo del comandante Marcos, pues hizo una gira a nivel nacional para buscar más adeptos, pero pues a la fecha como que sí ha sido un caso totalmente aislado en esta región de Chiapas, ¿sí? Tenemos entonces también algo que ya viene mucho más moderno, ¿no? Que es las importaciones y las exportaciones. Nosotros vemos como tal que nuestro país pues siempre busca crecer económicamente, lo que busca es llevar y traer productos y servicios, ¿sí? Entonces, qué es lo que nosotros obtenemos al llevar y traer productos y servicios? Pues obtenemos una ampliación del mercado, porque si yo como persona, pues ya no vendo nada más en mi pueblito, ¿no? Y no nada más vendo en el país, sino también se amplía el mercado cuando yo llevo a otros países a vender mi producto. Pago también un impuesto al llevar a otro producto, a otro país mi producto, pero también obtengo muchas más ganancias. Pero también otros países traen sus productos a nuestro país, productos que anteriormente no teníamos, y también nos representa una ventaja porque se hace más competitivo el mercado, pagan impuestos por la entrada de sus productos, pero también ellos obtienen una ganancia al momento en que se compran. Entonces, nosotros somos bastante buenos en cuestión de llevar productos agrícolas, productos ganaderos. No somos un país líder para exportar tecnología, pero sin embargo, aquí en nuestro país ya empieza a existir este sector, ¿sí? Entonces, somos un país turístico también, mucha gente viene a visitarnos, hay una derrama económica por el turismo y a la fecha también, pues somos un país que también presta servicios. Hay bastante gente que se va a otros países a trabajar y esto da oportunidad a que esas personas que se van a trabajar, pues se vayan de forma legal, se vayan con todas las prestaciones y que ganen un poco más, pues se les está pagando ya sea en dólares o en euros, ¿sí? Bueno, bien. No sé si hay alguna duda hasta este momento. ¿Algo que quieran comentar? Todo bien, Todo profe. bien, profe. Ok. A ver, permítame un momentito. Porque luego tengo algunos estudiantes que se quieren conectar y de pronto pues no, no tienen acceso a la clase. A ver, ok. Bueno, entonces continuamos con nuestra presentación y llegamos a una etapa del neoliberalismo, que como les comentaba, pues ya es cuando nuestro país se da cuenta que no nada más es crecer de forma interna, no nada más es que yo venda productos y genere servicios aquí en nuestro país, sino que México se da cuenta que tiene que crecer a nivel internacional, establecer tratados internacionales con otros países para establecer algunas relaciones, ya sea en productos, servicios o en algún otro elemento que le permita acrecentar ese mercado económico. Entonces, pues el primer país con el que México comenzó a establecer esos tratados internacionales, pues fue con Estados Unidos, ¿no? Pero afortunadamente ya nuestro país está empezando ya tiene otros tratados con diversos países de Europa, de Asia, en donde ya empieza a intercambiar productos y de esa manera pues también nosotros nos aperturamos dentro del mercado, ¿sí? Entonces, siempre debemos de tomar en cuenta estos elementos primordiales, conceptos tales como qué es la soberanía nacional,
qué son las importaciones, qué son las exportaciones, qué son los tratados internacionales para poder realizar nuestras tareas de esta semana. Creo que ya lo habíamos explicado un poquito. Y bueno, a la fecha, nosotros somos un país que sigue teniendo pues bastantes elementos positivos y negativos, ¿no? Mencionábamos, existen tratados internacionales, empezamos a tener nuevas fuentes de empleo, tenemos mayores derechos, mayores privilegios, tenemos un sistema de mejor estructurado, pero pues desafortunadamente también nosotros tenemos bastantes problemas, ¿no? Tenemos la corrupción, que es el hecho de querer sacar provecho del cargo que nosotros tenemos o de nuestro trabajo. El crimen organizado, pues tenemos de diversos tipos, ¿no? El tráfico de órganos, tenemos el narcotráfico de estupefacientes, etcétera. Y tenemos aún gran concentración de riqueza en pocas manos y tenemos también gran cantidad de población que pues no tiene recursos económicos. Y la desigualdad se da no nada más en el aspecto económico, ¿no? Lo vemos en el aspecto de la discriminación de las personas que pertenecen a una etnia, lo vemos también en las personas que sí tienen estudios, los que no tienen estudios, en cuanto a la diferencia de género entre hombre y mujer. Entonces es ahí donde vemos que pues todavía falta muchísimo más para poder terminar con estos problemas, ¿no? Y no debemos dejar de lado otros problemas, no nada más de nosotros, sino también con el mundo, el problema de la contaminación, del calentamiento global, de la falta de agua en diversos lugares. Entonces, son situaciones que nos llevan a enfrentar retos, que nos llevan a tener que generar algunas estrategias para poder solucionarlo, ¿sí? Somos un país de gente solidaria, pero finalmente también somos un país que requiere bastante atención respecto a los problemas que se están generando día a día, ¿sí? ¿Algo que quieran comentar hasta este punto? Bueno, y bueno, ya con ello pues terminamos nuestro desarrollo de nuestras actividades, de nuestro contenido temático. Vamos a pasar ahora a lo que serían ya nuestras actividades, porque tenemos primero el foro Aprendiendo, tenemos nuestra actividad número 5, la institucionalización de México y los movimientos sociales, nuestra actividad integradora número 6, la política exterior mexicana, tenemos nuestra actividad formativa número 5, México Contemporáneo, la número 6, México Contemporáneo 2, ya saben que estas son cuestionarios, que ustedes tienen 3 intentos para poderlos realizar, la mejor calificación que obtengan, pues es la que queda registrada. En esta ocasión, ustedes con su tutora, pues realizan la actividad socioemocional número 18. La siguiente semana, pues, o toda vez que ya la hayan realizado, la siguiente semana, pues se evalúa, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar a lo que sería el foro Aprendiendo. Recuerden que siempre es importante mencionar que el foro Aprendiendo no nada más es para que ustedes contesten las dudas respecto a, contesten las preguntas detonadoras, sino que es importante que ustedes también pues externen sus dudas respecto a los temas de la semana o de sus actividades integradoras, ¿sí? Regularmente yo nada más compartía mis actividades o los materiales pues en el foro de novedades, pero también me hace la sugerencia la supervisora de calidad que también las mencione dentro de nuestro foro Aprendiendo para que alumno que no revise a lo mejor el foro de novedades pues pudiera encontrarlo en el foro Aprendiendo, ¿sí? Entonces, en esta ocasión nos pide que reflexionemos respecto a los movimientos sociales que se han efectuado en México durante los últimos años. Y dice, ¿qué movimientos sociales han sido trascendentes? Bueno, pues aquí podemos encontrar los dos principales, ¿no? Que podemos encontrar el movimiento de independencia y el movimiento de la revolución. Entonces, aquí ustedes pudieran hacer referencia a estos dos aspectos. Solamente recuerden que es importante no nada más mencionar el tema, sino también hacer referencia a un poco de la historia, lo que pretendían, cuál era lo trascendente, cómo se logró, etcétera.
¿Qué demandas consideras que han sido las más relevantes? Entonces, recuerden aquí, si habla de los últimos 100 años, pues nos habla de un montón de elementos, ¿no? Por ejemplo, el surgimiento, la mujer al consolidarse en nuestra nación, pues no tenía derecho al voto, ¿no? También la religión católica pues seguía siendo la que regía todo el sistema. Entonces, aquí podemos ver que lo que se pretendía era tener una nación totalmente independiente de la religión, tener ya el reclamo del voto de las mujeres, que fue una influencia también que poco a poco se fue generando en diversos países, que no fue al mismo tiempo. Y también, por ejemplo, tenemos de aquí del movimiento revolucionario, podemos encontrar el apoyo al campo, el tener ¿cómo se le puede decir? Una seguridad respecto al patrimonio de las personas que no contaban con documentos que avalaran que ese predio, esa propiedad privada, pues era suya, ¿no? ¿Qué consecuencias han tenido estos movimientos con la conformación de nuevos organismos o las reformas a las leyes? Recuerden aquí siempre que todos los movimientos sociales pues han dado paso a lo que son las instituciones. Si tan solo pensamos, por ejemplo, el ya tener garantías individuales, pues necesitamos una institución que vele por esas garantías individuales, ¿no? Y ahí surge la CNDH. Si nosotros decimos las elecciones no son transparentes, tenemos un sistema democrático, pero no hay nadie que lo administre, que lo lleve a buen término, bueno, entonces surge el Instituto Nacional Electoral. Bueno, surgen los tribunales también para resolver las controversias de distintos tipos, de orden penal, de orden civil, de orden agrario, de orden mercantil, de orden laboral, etcétera. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que a raíz de las necesidades de la población, pues es como empiezan a surgir todas las instituciones que intenten buscar que se les dé cumplimiento a la ley. ¿Sí? ¿Consideras importante que se realicen estos movimientos? Bueno, aquí ya es a consideración de cada quien, ¿no? En lo personal, pues yo creo que nuestro país se ha conformado por los movimientos sociales, pero también ustedes han visto cómo a veces se desvirtúa, ¿no? Puede ser que las mujeres sí realicen marchas en reconocimiento de derechos, pero el generar violencia, el generar el lastimar a las personas a lo mejor que van pasando o destruir el patrimonio público, pues entonces ahí que a lo mejor quizá eso sería lo contraproducente, ¿no? Pero aquí yo creo que ya hay libertad de opinión. ¿Ha sido partícipe de algún movimiento social y comparte al respecto? A lo mejor alguien ha ido a alguna marcha, ¿no? Entonces, pues puede comentarlo. En nuestro país hay diversas marchas, ¿no? Por las desapariciones, por los feminicidios, por la diversidad sexual, etcétera. Entonces, si ustedes han participado en alguna, pues pueden emitir su comentario. Si no, pues también no he participado en alguna. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que son las actividades integradoras, la institucionalización de México y los movimientos sociales y la política exterior mexicana. Bueno, dejo de compartir esta presentación. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que quieran hacer? ¿Nadie? Bueno, con toda confianza pueden participar, ¿eh? Todo bien, profe, gracias. Gracias. Ok, muy bien. Espero no estarlos aburriendo con tanta explicación. ¿Me indican de favor si ya se ve el documento? Sí, es la que comparto. Ajá. Esta información ya la tienen ustedes ahí en los avisos para que puedan analizarla ya con más detenimiento, ¿sí? Entonces tenemos la actividad integradora número 5, que es la institucionalización de México y los movimientos sociales. Entonces, dice
esta ya es una plantilla, también pueden descargarla. Aquí yo la tengo ya clasificada. Dice, en un párrafo, en un párrafo escribe las principales características económicas y sociales del cardenismo. Entonces, aquí recuerden que siempre que hagamos un párrafo, este sea amplio. Hay algunos que me hacen, que sí me he dado cuenta que me entregan párrafos de renglón y medio. Bueno, eso pues realmente no me daría mucho detalle y no me evidenciaría que la comprensión de la información por lo breve que es el texto. Sí, entonces, cuando hablamos de algo, de una característica económica, pues siempre debemos de abarcar pues aquellos sectores que tuvieron auge, ¿no? Y aquí podemos ver la importación y la exportación de productos, la inversión extranjera, podemos hablar, no sé, del Producto Interno Bruto, podemos hablar de las actividades a las que se dedicaba, las actividades laborales a las que se dedicaba la población. Entonces, yo aquí les estoy poniendo una característica económica. Declaró la expropiación de las empresas petroleras e instauró Petróleos Mexicanos Pemex. Ahí les estoy dando una idea. Ustedes pueden ampliarla un poquito más con si acaso un renglón más. Ponen un punto y coma y ponen otra característica, ¿sí? Si ustedes consideran que un párrafo no es suficiente, no está de más el hecho de que ustedes hagan dos, e inclusive tienen esa opción, hacer un párrafo de las características económicas y hacer un párrafo de las características sociales con la finalidad. Entonces, les pongo aquí otra característica social. Acuérdense, cuando hablamos del aspecto social, son de la gente en particular, la población. Podemos ahí analizar la forma de vida de la población, las costumbres de la población, la forma de vestir, la forma de hablar, el nivel de vida, las actividades laborales, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros podemos, yo les estoy mencionando, uno, fundamentó el reparto del terreno al cambio para explotación local, ¿no? Entonces, ya les estoy dando solamente una idea, ustedes me pueden poner un punto y coma y me como en forma de lista, sino ustedes traten de hacerlo de corrido, solamente diferenciando una idea a otra con un punto y coma. ¿Sí? Entonces, procuren dar varios aspectos para que se vea pues suficiente y que analizaron el contenido del tema del cardenismo. Recuerden que también les compartí un libro al inicio de nuestro módulo que se llama Nueva Historia Mínima de México. Ahí viene un apartado que refiere principalmente al cardenismo, en donde ustedes también pueden hacer la investigación. ¿Algún comentario o duda respecto a este punto? Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí dice, la siguiente yo creo que me parece bastante, a la vez sencilla, pero también a la vez que se presta mucho a copiar, ¿sí? Entonces, aquí de favor sean lo más cercanos a lo que nosotros podemos, a la información que nosotros podemos encontrar reciente. Dice, en los primeros lustros de la postrevolución se buscó la institucionalización del país. A continuación completa la tabla de las instituciones políticas más importantes que se fundaron. Y tenemos varias instituciones y leyes. Primero tenemos a la Secretaría de Educación Pública. Tenemos al Banco de México. Tenemos al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Tenemos a Petróleos Mexicanos, al Partido Nacional Revolucionario, a la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Las siguientes son leyes, el Plan Sexenal y el último, el Código Agrario de 1942. ¿Sí? A ver, voy a quitar esta pantalla mientras, para compartirles otra y poder saltar sin mayor problema. A ver, entonces, a ver, aquí estamos. ¿Me indican de favor si ya se volvió a visualizar la pantalla?
Solo aparece el pH. Solo aparece el pH. ¿Ahora ya se ve? En la página de Google. Ah, ok, sí, muy bien. Bueno, si se dan cuenta, aquí en este apartado dice Secretaría de Educación Pública, propósito, o sea, ¿cuál era su finalidad? Entonces, para que yo tenga una respuesta lo más cercana o lo más confiable posible, pues me voy a ir a lo que lo que le sugeriría es irse a las páginas oficiales, las que se encuentren. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, me voy a la página de la Secretaría de Educación Pública y me pongo a investigar un poco respecto a esos orígenes, esos antecedentes históricos o la finalidad que era lo que pretendían. Entonces, ya aquí también, en este apartado, pues me voy a ir a la búsqueda de la información. A ver, acerca de la SEP, a ver, voy a entrar por aquí, poco, nada más que cargue. Bueno, por ejemplo, aquí está un poco de su historia. A ver, ahora me voy a ir a buscar la historia. Conoce cómo funciona la SEP, su historia y sus fundamentos. ¿Ok? Historia de la SEP. Aquí está, entonces, miren, si se dan cuenta, aquí está la misión y visión de la SEP. En cuestión de la historia, a lo mejor aquí me aparece la historia y me dice que a ver, déjenme revisar. Bueno, aquí estoy haciendo la revisión y me dice que, si no mal recuerdo, se crea en el año de, a ver, déjeme ver por aquí, no alcanzo a ver el año. 1921. Ajá, bueno, aquí está, en el año de 1921. Bueno, ya tengo el antecedente. ¿Ok? Bueno, luego ya me voy a la Secretaría de Educación y me voy a la parte de la misión y la visión. Y aquí es donde me voy a encontrar lo que pretende la SEP, o sea, dice la actividad, cuál es el propósito de la Secretaría de Educación Pública. Y aquí es donde me voy a ir, cuál es su propósito, o sea, su misión, ¿no? La SEP tiene como propósito, y aquí lo dice, esencial el crear condiciones que permitan asegurar el acceso de las mexicanas y los mexicanos a una educación de excelencia con equidad universal, universalidad e integralidad. Porque si ustedes me lo buscan como un propósito, pero ya un propósito viejo, les va a poner así como que una idea en donde todavía se puede apreciar como que la discriminación entre hombres y mujeres. Entonces, por eso yo lo que les pido siempre es que se vayan a la información más reciente. Entonces, de lo que sí van a encontrar, por ejemplo, van a las páginas recientes, pues son la Secretaría de Educación Pública, el Banco de México, Banobras, de Pemex también. El Partido Nacional Revolucionario no lo van a encontrar como PNR, pero sí lo van a encontrar como como PRI. Entonces pueden entrar al PRI y a buscar dentro de sus antecedentes. La CTM también, busquen la CTM y entren a su página oficial. Estos de aquí del Plan Sexenal y del Código Agrario como tal, tienen que buscar el documento PDF. Y en ese documento de PDF ya tienen que buscar cuál es el propósito del sexenal y cuál es el propósito del Código Agrario. El plan sexenal está dividido en dos partes, entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado con la información.
Entonces, les decía, lo más recomendable es que ustedes se vayan a las páginas oficiales para investigar los propósitos, porque a veces ustedes nada más me ponen uno, pero la verdad es que las instituciones tienen varios propósitos, no solamente uno. La fecha es la fecha de fundación. Entonces, ¿en qué momento se creó en qué fecha se fundó la Secretaría de Educación Pública? Decíamos en 1921. Y hay que ver quién era presidente en turno en 1921. Pues se van a ir a la investigación, nuevamente a través de internet. Presidentes de México. Y ya, bueno, yo creo que aquí va a ser fácil encontrarlo en 1921, perdón, y ya nada más se fijan quién estaba de presidente de la República en ese año. Que era Álvaro Obregón, ¿no? Entonces ya pueden ustedes dar su respuesta. Chequen bien, por favor, respecto. Se pide que sea el presidente como tal de la República. No se les está pidiendo quién estaba a cargo de la Secretaría de Educación Pública en ese momento, sino quién era el presidente de la República. ¿Sí? Y ahora, si no queda ninguna duda en este punto, pasamos al siguiente. Entonces, completa la tabla con las ideologías de los movimientos sociales surgidos en el México del siglo XX y las similitudes que estos tienen con algunas demandas actuales. Entonces, aquí, por ejemplo, tienen varios elementos, varios movimientos. El movimiento estudiantil de 1968, la participación de la sociedad civil como reacción al terremoto del 85, la formación de la oposición electoral de 1988 y el levantamiento indígena del ZLN. Entonces, si nosotros hablábamos del movimiento estudiantil de 1968 y hablamos de política, ¿qué relación tiene con esto? Pues entonces hablábamos acerca de que el gobierno, podríamos mencionar, el gobierno de Díaz Ordaz, no permitía la libertad de expresión de los manifestantes, ¿sí? Si nosotros hablamos de algo en materia económica, pues con relación a los estudiantes de 1968 fue que hubo diversidad de sectores que se unieron a estas marchas, a estas movilizaciones, y entre ellos nosotros podemos encontrar a los obreros, a los campesinos e incluso a las amas de casa, ¿no? Si hablamos del aspecto social, a lo mejor podemos pensar en la condición de vida de ese momento, por qué las personas estaban en contra de lo que quería el gobierno, ¿no? Del por qué estaban en contra de esa falta de libertad de expresión, por qué estaban en contra de que querían que se liberaran a los reos políticos, etcétera, ¿no? Y ahora, ¿ustedes creen que haya actualmente similitudes con las demandas actuales? Ahora piensen si los estudiantes, porque debe de ser las demandas actuales deben de ser con referente a los estudiantes, a los terremotos, a la legalidad de las elecciones, a los movimientos, a la situación de los indígenas. Entonces, si hablamos de los movimientos estudiantiles con las demandas actuales, ¿ustedes creen que actualmente los estudiantes no se manifiesten? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque seguimos viendo las marchas de los estudiantes que se quedan fuera a veces de las instituciones educativas y están siempre buscando que ese espacio para poder estudiar, tomando en cuenta de que no todos pueden pagar una educación particular, ¿no? Ahora, si nosotros vemos, entonces hay que analizar cada uno de estos aspectos desde los diferentes rubros, desde el aspecto político, económico y social. A ver, déjenme ver quién está. Bueno. A ver, entonces, con estos aspectos políticos, económicos, sociales,
Y aquí ya les puse a aspecto político, les puse, considere elementos que tengan relación con el gobierno, las leyes y las instituciones. En el aspecto económico, considere elementos que tengan que ver con las actividades empresariales, laborales, productivas, la tecnología, los recursos, etcétera. En el aspecto social, considere elementos que tengan que ver con la familia, edades, migración, cultura, educación, desigualdad, roles o actividades. Y finalmente en este punto reflexiona y tienes que pensar en cada uno de los casos. Si actualmente vemos situaciones que tengan alguna relación con estos acontecimientos. Y para mayor claridad, puedes agregar un ejemplo, ¿sí? Bueno, espero que ya no haya dudas respecto a estos aspectos. Y pasamos a la siguiente actividad. Bueno, para la siguiente actividad, que es la de, a ver, creo que se llama comercio exterior, política exterior, ya no me acordaba bien del nombre. Sí les pido que de favor revisen este documento que les compartí, que que señala varios conceptos. El primer concepto es la globalización, la soberanía, el tratado comercial y que es un texto periodístico, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? Escucho como un micrófono abierto. Ok, a ver, entonces continuamos. Les decía que en este punto considero que tienen que tener claros estos elementos. Es un fenómeno que es progresivo, que es inevitable y que va en donde hay un compartir de cultura, de tecnología, de lenguaje con diversos países. Cuando hablamos de la soberanía nacional, hablamos de esa independencia que nosotros tenemos como país para crear nuestras propias leyes, nuestras propias instituciones y para que ningún país pueda imponernos su sistema de gobierno. Ya habíamos señalado que un tratado comercial son acuerdos o son convenios que se generan entre países con la finalidad de establecer algo en particular, ya sea la importación o exportación de productos o de servicios. Y cuando hablamos de un texto periodístico, pues es una forma de narrativa en donde una persona habla de determinado tema y expone sus argumentos, ¿no? Entonces, también ya les estoy dejando algunos artículos para que ustedes lean respecto a estos conceptos que creo que les van a ayudar a resolver esta actividad número 6. Bueno, ahora pasamos a otro punto. Este documento no se los compartí como tal en PDF, también lo voy a hacer, pero yo creo que les va a ayudar mucho a resolver la actividad número 6. Solamente es necesario que lo lean a conciencia. Si bien no es un producto como tal, ¿cómo se llama? Que refiera exclusivamente a nuestro país, sí habla en mucho de lo que es el comercio en México. Entonces, aquí van a encontrar bastantes aspectos que tienen que ver con nuestra nación y esos tratados internacionales. Sí, no lo vamos a leer porque es muchísimo, pero ya se los dejo para que ustedes ya con calma le puedan dar una revisada. Bueno, entonces pasamos a nuestra actividad. Si se dieron cuenta, pues esta actividad como tal no tiene una plantilla. Yo se las estoy compartiendo, yo la elaboré tomando como referencia ya el formato de los otros documentos, pero ya y les estoy colocando ya los espacios que ustedes tienen que abarcar al momento en que redacten y también algunas sugerencias para que tengan un trabajo de excelencia, ¿sí? Entonces, las indicaciones dicen de la siguiente manera. Número 1, busca información sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional y te sugerimos revisar. Entonces, ya les está dando ahí una sugerencia de qué documento es el que tienen ustedes que analizar. ¿Sí? No les pide que copien, sino que lo analicen.
Después dice, escribe en una cuartilla y responde, ¿cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional? Ahorita más vamos a profundizar en cada uno de ellos. Después dice, en el punto número 3, busca información sobre la globalización en México. Te sugerimos que sean artículos periodísticos. Esto ya es por cuenta propia. Este trabajo es prácticamente todo de opinión personal y de análisis. No hay nada, no puede haber nada que ustedes copien como tal de otra fuente, porque en este caso lo que se tiene que apreciar son sus argumentos y su opinión, ¿sí? Entonces dice, en el número 4, explica en una cuartilla, con base en tu indagatoria, cómo se desarrolla la política exterior mexicana con relación a la globalización. 5, elige una problemática contemporánea en México relacionada con tu búsqueda de información para los puntos de cuartilla, una posible difundida en medios confiables. 6, coloca las fuentes que hayas utilizado. Y 7, les da la forma en cómo deben de poner su nomenclatura. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos en este punto, que es el aspecto 3, no se desarrolla. Solo se sugiere la búsqueda de información de temas que refieren a la globalización en México en artículos periodísticos, con la finalidad de comprender el tema. No copiar ni pegar artículos periodísticos, pues de hacerlo de esta manera estarán en plagio. ¿Qué les dice? En muchos casos que he revisado esta tarea en grupos anteriores, he visto que como que este punto 3 da la idea de que les dicen busca información de la globalización en artículos periodísticos y pégalos, ¿no? Como que da esa idea, pero en realidad no. Lo único que les dice es que ustedes busquen información sobre la globalización en algunas fuentes de consulta, pero con la finalidad de que entiendan el tema y posteriormente contesten o argumenten la pregunta número 4 para que puedan a ustedes contestar cómo se desarrolla la política exterior mexicana con relación a la globalización. ¿Sí? Entonces, no les pide que peguen ningún artículo ni que copien absolutamente nada, sino que tienen que buscar diversos artículos y a partir de ahí ustedes responder. Si ustedes leen este documento que les estoy compartiendo, de aquí, que se llama, el impacto de los tratados de libre comercio en la economía de México, se van a encontrar que habla respecto a lo que se les está pidiendo. Entonces, analícenlo porque ahí van a encontrar bastantes ideas y respuestas. ¿Sí? Bueno, punto número 1. En una cuartilla responde cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Recuerden, se nos está dando este link que tenemos aquí, hola financiera unam.mx, para que ustedes, una vez que lean ese documento en PDF, tienen que sacar ideas de ese documento, ¿sí? Entonces, de ahí ustedes argumenten todo lo que ustedes puedan obtener, pero no lo copien, ¿sí? Entonces, cuando hablan del impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional, aquí nosotros primeramente vamos a ver que los tratados comerciales tienen varias finalidades, ¿no? Decíamos, el llevar productos a otro país es la exportación, el traer productos de un país al nuestro es la importación. Pero ahora, tan solo analicemos cuántos productos de origen internacional tenemos a nuestro país, en nuestro país que no sean nuestros. Pues en realidad pues son muchísimos. Por ejemplo, hay marcas que nosotros a lo mejor damos por mexicanas, ¿no? Aunque no lo sean, tan solo pensemos en esta marca Nescafé, ¿no? Y nosotros damos por el hecho de que son mexicanas, pero en realidad no. Entonces, tan solo vayan a un centro comercial, cuántos productos extranjeros se encuentran y de esos extranjeros, cuántos son mexicanos. En realidad se van a dar cuenta de que hay más productos extranjeros que mexicanos.
E inclusive los productos extranjeros son más baratos que a veces los productos mexicanos. Entonces, cuando hablamos de soberanía, nos vamos a dar cuenta de que lo extranjero, pues prácticamente nos está invadiendo. Entonces, prácticamente estamos viendo que nuestro país pues no es totalmente soberano, no es totalmente independiente, puesto que necesita y tiene bastantes productos que llegan de otras naciones y que hacen muchísima competencia a lo que se produce aquí en nuestro país, de tal manera en que no estamos dando tanto beneficio a los productores. Y de ahí surgiría la idea, ¿no? Consume productos mexicanos, ¿por qué? Porque son a quien ustedes van a beneficiar. Entonces, sobre esa idea pueden girar los aspectos de los tratados comerciales en nuestro país. ¿Sí? Entonces, lean este artículo que me parece muy interesante y van a encontrar aspectos de los que les estoy hablando. Si se dan cuenta también en este punto, ya les estoy dando el espacio, ya hasta en el marquito, para que ustedes lo llenen. Bueno, ¿alguna duda con este aspecto? No, profe, todo ¿Ninguno? bien. No, profe, todo bien. Bueno, pasamos a la siguiente. Dice, ya no les puse el punto número 2, ¿sí? Sino que ya les estoy poniendo lo que tienen que considerar. Este sería el punto número 4. Explica en una cuartilla. Dice, tomando como referencia los artículos leídos, explica en una cuartilla con base en tu indagatoria cómo se desarrolla la política exterior mexicana en relación con la globalización. Aquí nuevamente vayan a leer este artículo, este documento, en donde se van a dar cuenta también que nuestra nación ya no nada más tiene un comercio con Estados Unidos, sino también ya va a tener comercio con Europa, va a tener comercio con Asia, se van a encontrar una totalidad de tratados internacionales que tiene nuestro país y siempre con esa parte con el tema central de la globalización. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la globalización, pues es ese intercambio, les decía, de productos, de servicios, de ideas, pero que a veces nosotros al traer tanto producto, al ver tanto internet, al viajar tantas veces, podemos darnos cuenta de que hasta nosotros mismos vamos cambiando. Vamos adoptando una forma de vestir como lo hacen en Europa, como lo hacen en Estados Unidos. Vamos adaptando nuestra forma de comer, como se come con la comida, no sé, de China, de Italia, de Estados Unidos. Vamos haciendo uso de las tecnologías que no son creadas en nuestro país. Tan solo pensemos en la vacuna de la pandemia, ¿no? Vamos haciendo uso de tratamientos estéticos, de tratamientos médicos que no fueron creados en nuestro país, pero como son beneficio para nosotros, pues lo tenemos. Vamos viendo que empezamos a aprender a hablar otro idioma cuando dejamos de aprender las lenguas indígenas de nuestro país, ¿no? Vamos festejando nuestras tradiciones, ya no de la forma tradicional que lo hacemos, sino ya como se haría ya en otros países. Entonces, poco a poco nosotros estamos cambiando. Nuestra cultura está cambiando, se va adaptando a la modernidad, va siendo cada vez conforme las ciudades, pero también vamos perdiendo esa parte de nuestra identidad para adoptar otra que no es nuestra, sino ya es una mezcla de varios países lo que vamos adaptando, ¿no? Entonces, les decía que todos estos intercambios, estas relaciones exteriores tienen que ver con este proceso globalizador. Si nos vamos un poco a la historia, pues el primer proceso globalizador que se vio aquí en nuestro país, pues fue con la llegada de los españoles, cuando hubo las mezclas de las razas. Pero, y decíamos, el proceso globalizador, pues es dinámico, es adaptable, pero una vez que llega, no se puede deshacer.
A ver, es como si quisiéramos decir, bueno, ya hubo la mezcla, aquí en México ya hubo el mestizaje, estuvieron los negros, los españoles, los indígenas, entre ellos se mezclaron, surgieron las castas, surgieron los mestizos, pero a ver ahora, regresen a las razas originales, pues ya no se puede, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros vemos que la globalización va siendo cada vez progresiva. ¿Algún comentario que quieran realizar respecto a esta reflexión que tienen que hacer? No, profe, no, profe. ¿No? ¿Seguros? Me preocupa que no No, pregunten, ¿eh? no, gracias, gracias. Ok, bueno, continuamos con la siguiente parte ya ya casi finalizando. Elige una problemática contemporánea en México, explica en media cuartilla una posible solución. Te puedes apoyar en la opinión de especialistas difundida en medios confiables. Ya les había señalado algunas problemáticas de nuestro país, ¿no? Y ustedes también ya las habían, bueno, ya las habíamos visto hace ratito. Hablábamos de problemáticas o desafíos, tenemos la corrupción, tenemos el crimen organizado, la desigualdad, también tenemos el tema de la pobreza, la falta de, eh, eh, ¿cómo se llama? De equidad de género, tenemos pues la falta de agua en algunas regiones. Tan solo vean cuánto pagan la gente que vive en la ciudad por el agua y cuánto paga la gente que todavía vive en las zonas indígenas o en los pueblos, ¿no? Tenemos el problema de la basura, pueden hablar del calentamiento global, pueden hablar de la contaminación atmosférica, etcétera. Y ya en sus lo que pueden hacer ustedes en ese aspecto, pues es primero, en un solo párrafo, en unos 2 párrafos, describan el problema, cómo se está dando el problema, en dónde se está dando, en qué momento comenzó a surgir ese problema, den algunos antecedentes históricos del problema que ustedes están mencionando. Y después ya en otros 2 párrafos ya me dan su posible alternativa de solución. Pueden ustedes establecer como un mini proyecto en donde ustedes lo solucionen, ¿no? Si ustedes están hablando, por ejemplo, del calentamiento global, y del y el uso desmedido a lo mejor de los hidrocarburos, a lo mejor la alternativa de solución pues es que el gobierno empiece a prohibir ya el uso a disminuir el uso de los hidrocarburos y de paso a lo que son las energías limpias, a espacios de energía eólica, a crear más espacios a crear más productos sustentables, como por ejemplo el hecho de los calentadores solares que cada vez se ponen más de moda, en lugar de los boilers de gas, el tener las celdas solares para tener iluminación eléctrica y no tener que depender de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces son elementos que yo creo que ya quedan a la creatividad de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Ninguna duda, profe, gracias. Ninguna duda, profe, gracias. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, ya también ustedes ya también tienen el espacio para que puedan llenar su cuartilla de su argumento. Sí, recuerden que máximo lo pueden hacer a letra Arial 12 y si ya consideran que queda como que muy juntito, pues háganlo a interlineado 1.5 para que pues también no sea así como que ya escribí mucho y no avanzo, ¿no? Pueden hacer su interlineado 1.5, se hace un poquito más amplio y máximo su letra tamaño Arial 12. ¿Sale? Perdón, profe, una pregunta. ¿Esta plantilla no las va a preguntar? Adelante. ¿Esta plantilla no las va a Sí, esta plantilla ya está ya la pueden encontrar ustedes en la parte de las novedades. Ya, ya la tienen lista, la cargué de hacer uso de ella.
Es la del material de Bueno, apoyo que pues mandó, ¿verdad? entonces, Es la del material de apoyo que mandó, ¿verdad, profe? sí, están en los avisos. Creo que el único que no les he enviado como tal es este archivo en PDF, pero ya en un ratito más se los publico para que ustedes ya lo tengan disponible. Pero incluso creo que en mi presentación, el de la bienvenida del módulo, les hice mención de este documento, pero ahorita reviso, si no se los he enviado, se los vuelvo a compartir. Ok, gracias, profe. Bueno, entonces, pues eso sería todo. Les decía, es la última actividad. Creo que esta actividad 6 es todavía mucho más compleja que la actividad integradora de semana 4. O sea, en verdad creo que esta actividad es más pesada porque lo que les pide es reflexión, o sea, opinión personal, argumentación, análisis. Entonces, pues prácticamente no pueden copiar como tal nada de otras fuentes como tal cual aparecen, sino que ustedes tienen que comprender primero y luego escribir con sus propias palabras. Sí, entonces les decía, creo que es una tarea que es todavía mucho más complicada que la tarea integradora de semana número 4 porque pues, les pide demasiado análisis y argumentación. ¿Sí? Bueno, pues si no hay más dudas, pues eso sería todo. Pues les agradezco mucho el que hayan estado aquí en nuestra sesión. Cualquier comentario, pues ya los espero en la plataforma. Y pues nos vemos ya en la semana número 4 ya para el cierre. Pues cuídense mucho y que tengan, pues ya no tarde ya, excelente noche. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Ok, cuídense mucho. Igualmente, muchas gracias.